Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel, y Conviértete en una familia de acogida, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos de Portavoz? Como cada domingo tenemos una entrevista y estoy segura que esta vez les va a interesar muchísimo, sobre todo a padres, madres, cuidadores de adolescentes, también a quienes se encargan o se dedican a la educación. Hoy vamos a acompañar a quienes están creciendo en medio de una sociedad hiperconectada, los adolescentes, una sociedad exigente y muchas veces desconectada emocionalmente. Vamos a conversar con la autora de un libro, El viaje adolescente, una guía para navegar en la etapa más desafiante de la crianza. Le damos la bienvenida a su autora, la psicóloga y magíster en psicoanálisis teórico clínico, Jacqueline Deutsch. Bienvenida, Jacqueline, gracias por acompañarnos aquí en Portavoz. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar contigo. Cuéntanos, por favor, cómo nace la idea de escribir este libro. Este libro nació de la experiencia clínica. Después de la pandemia empecé a recibir muchos jóvenes en edades similares con problemáticas similares también que tenían que ver con ansiedad, depresión, mucha angustia y como consecuencia veía yo del aislamiento social que se vivió durante la pandemia. Pero empecé como a articular varias ideas, varias cosas y empecé a darme cuenta que en realidad había muchas preguntas y muchas dudas de los padres y también de ellos mismos en una sociedad que cambió abruptamente post pandemia, digamos, todo ese periodo en el cual ellos necesitan de sus pares, de sus figuras de identificación, del contacto, del vínculo, todo eso se vio truncado por la pandemia. Entonces hubo un cambio muy fuerte en la forma en que ellos fueron creciendo. Si en realidad nos ponemos a pensar, la pandemia marcó un antes y un después en la vida de, me atrevería a decir, casi todos. En la etapa de la adolescencia me imagino que es mucho más complejo aún, pero yo te quiero preguntar, ¿es realmente la adolescencia una época, una etapa difícil o lo hemos normalizado como una etapa difícil, complicada para las personas? Yo te diría que la adolescencia es una etapa de cambio, ¿ya? Eso es evidente, digamos, que es una etapa de cambio. Todo el proceso de crecimiento de la vida de todos nosotros, desde que nacemos hasta que dejamos este mundo, es un proceso evolutivo. Y en la etapa de la adolescencia, obviamente, se producen muchos cambios importantes, tanto físicos como psicológicos, pero también es una etapa que está llena de prejuicios. Nosotros le tenemos miedo a la adolescencia. Es como que va a llegar un adolescente a tu casa y es como si fuera a pasar algo terrible en la vida de todas las familias. Y sí, es una etapa difícil, pero es una etapa, es un proceso natural, pero realmente lo hemos estigmatizado mucho. Y eso lo sienten los jóvenes, ellos sienten como que, oh chuta, me volví un adolescente, entonces por lo tanto ahora tengo que ser una persona, un desastre. Tengo que empezar a transformarme en un ser que nadie va a comprender. Y ellos lo sienten así y no saben muy bien cómo, ¿ah? ¿Por qué pasa esto? Pero así es como ellos sienten que nosotros los vemos. Es que muchas veces incluso dentro de los hogares se estigmatiza, ¿no? Como tú decías, se va diciendo, ya vas a llegar a la adolescencia, y espérate a que sea adolescente. Entonces también existe esa predisposición. Y yo te pregunto, ¿por qué se da que en la misma familia, con los mismos padres, madres, cuidadores, un adolescente o un hijo puede ser más rebelde que otro o puede haber tenido una adolescencia más complicada que otro? Pues, súper buena tu pregunta, porque uno mismo se la hace, ¿no? Yo tengo cuatro hijas mujeres y son todas distintas. Y con algunas uno ve que vivió una infancia y uno dice son hijas de los mismos padres, ¿cómo pueden ser tan diferentes? Pero la verdad es que es muy buena esa pregunta porque también uno tiene que preguntarse, yo no soy la misma mamá que era de mi primera hija que de mi última hija. La genética juega un rol súper importante, ¿no es cierto?, en cómo nosotros, la personalidad que nosotros finalmente vamos a desarrollar. Y en ese sentido uno podría pensar, bueno, tenemos los mismos genes, los mismos padres,
pero el ambiente juega un rol fundamental y hoy día lo tenemos súper claro. Casi un 80% de lo que es la personalidad que nosotros finalmente constituimos depende del ambiente. Es lo que hoy día se conoce como epigenética. Entonces es como el espacio donde se despliegan estos genes. Y ese evidentemente no es el mismo con el primer hijo que con el segundo hijo, porque el ambiente es distinto, porque nosotros somos diferentes. Hay muchas variables que hacen que se desplieguen de manera completamente aleatoria los genes. Uno nunca tiene un hijo igual al otro. Ujú, es verdad. Bueno, y en el libro que tú lanzaste, también tengo entendido que hablas del rol de los padres, madres, cuidadores de copiloto, Sí. ¿cierto? De soltar un poco esa idea de llevar la batuta. ¿Nos puedes explicar un poco más a detalle? Sí, a mí me gusta mucho ocupar esa metáfora porque creo que grafica hartos procesos en la vida, tanto de los hijos como de los padres. Nosotros estamos súper cómodos cuando conducimos el auto y tenemos a nuestro hijo amarrado en el cinturón al lado y no sentimos que tenemos que darles muchas explicaciones. Los niños van donde nosotros los llevamos. Pero llegada la etapa de la adolescencia viene el desafío de, bueno, ¿cuándo me va a pedir él que yo le pase la llave? Y va a pasar él a ser el piloto, ¿ok? El tránsito entre pasar a ser de copiloto a piloto es el que yo abordo en el libro, pero también es una invitación para los padres a preguntarse cuál es mi rol de copiloto ahora. Y ese rol de copiloto de los padres creo que debiera ser un rol irrenunciable. Y te explico por qué. Imagínate que tú dejas a un niño, a un joven de 13 años, conduciendo, ¿no es cierto?, metafóricamente, y tú no estás al lado de él para acompañarlo, para resolver sus dudas, sus preguntas. No hay una disponibilidad. Él va a buscar preguntas en otros lados y finalmente va a tener de copiloto a lo mejor a alguien que tú no quieres que sea su copiloto. O se van a subir 10 copilotos al lado porque están en ese proceso de búsqueda de su propia identidad. Y muchas veces te van a decir, bájate del auto, pero la verdad es que nuestro rol como adulto responsable debiese ser permanecer siempre ahí. Ujú. Claro, y hoy en día, a diferencia de tú y yo, las personas a lo mejor que nos están viendo que pertenecemos a otra generación, encontrábamos respuestas por donde podíamos, pero hoy en día los jóvenes tienen al acceso, ¿no? Fácilmente internet y pueden encontrar información que muchas veces es incorrecta, pero la tienen al alcance de sus manos. Sí, y ese es un tremendo problema, por eso que es importante enseñarle a nuestros hijos a discriminar, a tener un pensamiento crítico. Eh, es complejo porque a veces tú haces una pregunta y tienes 100 respuestas. Entonces, ¿cuál de todas esas es la correcta? Claro. Y generalmente uno va aprendiendo en ensayo y error, pero cuando tienes tal cantidad de alternativas de respuesta, te paralizas muchas veces y prefieres no probar ninguna porque es demasiado el riesgo. Entonces ahí se necesita un espacio seguro, este rol de copiloto que te digo yo, que te ayude a discriminar y uno también ir fomentando ese pensamiento crítico. O sea, darle el rol de piloto al adolescente, le estás entregando también el poder de tomar decisiones importantes, ¿cierto? Ujú. Sí, Eh, así es. ¿Hasta qué punto uno puede saber qué responsabilidades darle, qué poder darle para tomar decisiones? Porque también sabemos que es una etapa muy compleja y puede ser determinante para su futuro. Claro que sí. Mira, yo creo que el diálogo acá es fundamental. Em, es importante entender que llegar a la adolescencia y recién ahí decidir empezar a ponerle límites a tu hijo, te va a quedar mirando con cara de, pero si nunca me dijiste que no y ahora vienes a decirme que no. Em, Ahí uno tiene que pensar realmente en establecer normas y límites claros. ¿Qué es lo que tú quieres y tú estás dispuesto? Cada familia tiene su propia cultura, sus propias normas, tradiciones, formas, estilos.
de crianza, que ninguna es mejor que la otra, sino que es, como digo yo, lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Pero los límites son súper claros, o sea, es súper necesarios e importantes. Un no es importante. Y ellos lo necesitan, porque es como darle la llave del auto a alguien que maneje y que no tenga rayado, por ejemplo, donde se puede adelantar o no, donde hay luces rojas o discos pares. Tú no haces eso, ¿verdad? O sea, uno necesita tener una ruta. Bueno, nosotros tenemos que entregarles esa ruta. Tenemos que entregarles los sí, los no, los semáforos rojos, los semáforos verdes, llegar a acuerdos, tener diálogo. Y también preguntarnos nosotros desde dónde estoy poniendo yo esas normas, porque cuando nos desesperamos y no nos resultan las cosas a nosotros los adultos con nuestros hijos, inmediatamente acudimos a nos bajamos del auto, vamos a la maleta del auto y sacamos los recuerdos y empezamos a actuar como fueron con nosotros. Y la verdad que esas herramientas y esa estrategia hoy en día no funcionan mucho. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Jacqueline, y te voy a dejar una pregunta pendiente. ¿Qué sucede con los adolescentes que simplemente no quieren dialogar o con los padres que no pueden hacerlo? Hacemos una breve pausa, seguimos aquí en Portavoz Noticias. En Chile cada día ingresan al sistema de protección más niñas y niños de los que nacen. Ellos necesitan un hogar temporal donde recibir amor, cuidado y contención. Tú puedes ser parte de esta red que cambia vidas. Infórmate y conoce cómo ser familia de acogida en servicioprotección.gov.cl. Hola, soy Josefa y así nací. He tenido que pasar por muchas operaciones y aún me quedan 8 años de tratamiento. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl. ¿Cómo vamos, mi amor? Vamos a recibirlo con tanto amor. En Chile, cada día ingresan al sistema de protección más niños de los que nacen. Conoce cómo ser familia de acogida en servicioprotección.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Hola, soy Josefa y así nací. He tenido que pasar por muchas operaciones y aún me quedan 8 años de tratamiento. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl. ¿Cómo vamos, mi amor? Vamos a recibirlo con tanto amor. En Chile, cada día ingresan al sistema de protección más niños de los que nacen. Conoce cómo ser familia de acogida en servicioprotección.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Y estamos de vuelta aquí en Portavoz Noticias, como cada domingo, conversando de temas muy interesantes. Hoy estamos hablando con la autora del libro El viaje adolescente, una guía para navegar en la etapa más desafiante de la vida de una persona. Este libro está enfocado en padres, madres, cuidadores que están preocupados por la crianza de las nuevas generaciones.
Estamos conversando con la autora precisamente de este libro de Editorial Forja, la psicóloga y magíster en psicoanálisis teórico clínico, Jacqueline Deutsch. Jacqueline, retomamos contigo. Habíamos dejado una pregunta pendiente. Tú nos estabas hablando del diálogo que tiene que haber entre los padres con el adolescente, de dejarles un poquito más de libertad para tomar decisiones y hacer el rol de copiloto y dejarles el rol de piloto a ellos. ¿Qué sucede cuando el adolescente no quiere conversar, cuando no está abierto a un diálogo con sus padres? Mira, esa es una pregunta que la escucho bien a menudo porque sucede en que el diálogo a veces se corta. A veces se cierran las puertas, literalmente un portazo y te quedaste afuera. Em, yo te diría que una de las cosas que facilitan la crianza en general, en todas las etapas del desarrollo, pero especialmente hoy en día en los tiempos que vivimos, son las redes de apoyo, ¿ya? Cuando tú educas a tu hijo, cuando tú crías a tu hijo en un contexto donde todos los amigos, porque hay que entender que los referentes directos de los jóvenes ya no son sus padres, sino que son sus pares. Cuando tú quieres establecer una conversación con tu hijo, entender qué es lo que le está pasando, por qué está reaccionando así, puede tener muchas veces que ver con lo que ocurre en el medio, alrededor de él, y no contigo. No es una cosa contra ti, es algo que a él le está pasando dentro del contexto donde se mueve. Y por eso que es importante conocer a sus amigos, conocer los pares de él, tener acuerdos tú con los padres de sus amigos respecto de ciertas normas en las cuales él no te va a poder decir, es que como en la casa de él, es que por qué el otro puede y yo no. Es muy importante que los padres nos pongamos de acuerdo en un estilo y una forma más o menos, en cuanto a los límites como de sentido común, horario, uso de pantalla, en fin, cosas como que limiten dentro de este contexto, ya, puedes hacer tal o cual cosa, por ejemplo, puedes ocupar las pantallas, pero a qué juegos o qué aplicaciones vas a usar. Y todas esas cosas hacen de que el diálogo se vaya facilitando. Cuando un joven te cierra la puerta en la nariz y no quiere conversar contigo, tienes que sentarte a preguntar qué es lo que le está pasando a él. Y también están en esta generación tan hiperconectados que están encerrados en su mundo y es más difícil, me imagino, para los padres saber con quiénes están interactuando, porque lo están haciendo generalmente a través de las pantallas. ¿Qué sucede en este caso? Ese es un tremendo tema porque yo creo que nosotros no sabíamos, desconocíamos los efectos de las pantallas y todo el acceso, siempre nos ocupamos de lo que pasaba desde la casa hacia afuera, o sea, con quién hablaban los niños, si ocupaban alguna locomoción colectiva, cómo iban o cómo venían, no sé, cosas como, como a uno le decían, no le acepte un dulce a un extraño, digamos. Pero hoy en día los niños, a través de las redes sociales y de todo el mundo digital, tienen contacto con millones de personas. Los riesgos ya no están fuera de la casa, están dentro de la casa y están en estos aparatitos que tenemos acá que son un peligro en sí. Entonces, ahí tenemos que ocuparnos y ver qué mundo, no solo el mundo de los amigos que podemos ver, sino que también todo ese otro mundo virtual en el cual ellos se mueven. Ahí hay mucho riesgo, es muy amenazante, muy peligroso. Y ahí como psicóloga y a través de este libro, ¿qué consejo les das a los padres en cuanto al uso de las redes sociales, el WhatsApp? ¿Hasta dónde un padre puede meterse a revisar el contenido que ellos están consumiendo? Porque si bien ya no son niños, siguen siendo menores de edad y ellos también buscan ya su privacidad. Sí, sí, el tema de la privacidad ahí, sobre todo ellos tienen una necesidad de cultivar su propio espacio, o sea, en este proceso de diferenciación con las figuras adultas, em, resguardar su privacidad es fundamental. De hecho, yo en mi consulta, cuando los veo, yo siempre les digo, este espacio es tuyo.
Lo que nosotros conversamos acá es entre nosotros. Y pongo ciertos límites, digamos, lo que se llama el setting terapéutico, que, que saben hasta dónde ellos, hay cosas que yo debo contarles a sus padres, ¿ok? Como ética profesional. Pero ellos con sus padres son muy cerrados. Y esto mira, uno de los motivos por los cuales yo escribí el libro fue justamente porque los padres venían desesperados porque no tenían cómo quitarle el celular a los hijos. ¿Ya? Está todo el día conectado, en la mesa, en la noche, en la mañana. Parte de este exceso de uso de las pantallas era la causa de estos trastornos de ansiedad y depresión, la sintomatología que ellos presentaban. Pero, ¿qué puedes hacer tú cuando en una época en que estábamos todos conectados todo el día, todos los días, las clases, nosotros, los grupos de WhatsApp? Entonces, de repente llegó un momento en que les dijimos, ¿saben que ahora no tienen que usar tanto el celular? Y ya estaba instalada una suerte de adicción. Entonces es muy difícil. Y ahí entonces, bueno, hay que decirle, mira, yo no sabía, nosotros no sabíamos los efectos que esto tenía. Y vamos a tener que enfrentar el uso de la tecnología de una manera distinta a como lo estábamos haciendo. En el libro yo propongo un plan digital familiar, se llama, ¿ya? Que es de la Asociación Española de Pediatría, que es para que nosotros, los padres, lo leamos, lo revisemos. Es un cuestionario y que te permite como entender el piso, el desde, dónde estamos nosotros en esta casa con el tema del uso de las pantallas, los horarios, y ahí está también cuáles son las redes sociales, al preguntarle a tu hijo cuáles son las redes sociales en las que está. Y se ponen ciertas reglas, normas, es como una especie de contrato, ¿ok? Y nos vamos a poner todos de acuerdo. Y yo les recomiendo a los papás que lo vean ellos primero porque todo lo que tú le vas a pedir a tu hijo, tú también lo tienes que cumplir. Y explicarles a ellos, esto es como los cigarrillos, nosotros no sabíamos el concepto de fumador pasivo, o sea, cuando yo les he contado a mis pacientes, les he dicho, ¿tú sabías que antes se podía fumar en los aviones? Y me miran con cara de, sí, le dije, yo fumé en un avión, o sea, y me senté al lado de gente que fumaba en los aviones. Sí. O sea, no, como que no lo dimensionan. Tenían Ento- cenicero los aviones. Claro, eso mismo está pasando ahora, o sea, nosotros no sabíamos todos los efectos de los celulares. Claro. Otra cosa relacionada, por ejemplo, con la privacidad, que para ello es re importante, ¿no es cierto? Es la huella digital. Ten ojo con todo lo que tú subas, porque lo que va a quedar ahí es como tu huella dactilar, quedó para siempre. Siempre. Y claro, generaciones anteriores, además nos teníamos que enfrentar al bullying, situaciones complicadas dentro del curso, dentro del ambiente de amigos. Las generaciones actuales, además de tener que enfrentarse a eso, tienen que enfrentarse a un ciberacoso, a un ciberbullying. O sea, realmente el mundo está cambiando y si no nos adaptamos a él, nos vamos a quedar afuera, ¿cierto? Ujú, sí, totalmente. Y yo te digo que de los pacientes que yo veo hoy día, el ciberbullying es uno de los efectos más graves y la adicción a las pantallas. Pero sobre todo el ciberbullying es brutal, es 24/7, no para. Cuando tú los haces como aterrizar. Ah, mira, fíjate una foto que tú subiste y yo de repente les muestro, agarro el celular y le digo, mira, esta foto era y les muestro algún personaje que ellos conocen de cuando tenía 7 años. ¿Te imaginas? O sea, y tú lo ves hoy día así, se los pongo bien en concreto. Esto es la huella digital y quedó para siempre. A veces les muestro cosas mías, le digo, mira, esta era yo. Y, o sea, pero ¿cómo vas a ser tú? Sí, ese era yo. Bueno, sí. Y me imagino que también hay muchos jóvenes que están tratando de luchar contra los prejuicios que hay sobre esta generación más joven, que se dice que son más frágiles, que se dice que son más impresionables. ¿O es así realmente? Tú como experta, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo son las generaciones que se vienen? ¿Cómo son los adolescentes hoy en día comparado con generaciones anteriores? Yo creo que ser adolescente, la adolescencia es una etapa de tránsito compleja, pero creo que ser adolescente hoy en día nunca ha sido más difícil. Nunca ha existido una etapa de la adolescencia más difícil que la de hoy,
por todo lo que hemos estado hablando, por la sobreexposición, La por las redes pandemia. sociales, por la cantidad de información que circula, que no saben cuál de todas esas es la correcta, la comparación con estándares inalcanzables. O sea, ahora no solamente tenemos los estándares inalcanzables bajo los efectos de los filtros, sino que además tenemos los estándares inalcanzables que nos muestra la inteligencia artificial. O sea, ya no sabemos si las imágenes son reales o no, ni siquiera si es que tienen filtro, si son reales o no. Entonces, es un mundo muy amenazante, muy difícil, y, y creo que tenemos que ser bastante más empáticos y compasivos y mirarlo con, chuta, si a mí me hubiese tocado, solamente piensa tú qué te habría pasado en alguna cosa así que te pasó, que no te quieres ni acordar que te pasó en tu adolescencia. Imagínate que lo hubieran filmado. Claro, claro, es O sea, cierto. a todos nos pasó algo o varias cosas Ujú, que decimos gracias a Dios que no vivíamos la época de las redes sociales. toda la razón. Así es. Bueno, esta charla se pasó muy rápido, como todo lo interesante realmente, Jacqueline. Te queremos agradecer mucho y por favor haz una invitación a toda la gente a que adquieran este libro que está ya a través de las plataformas digitales, que es parte de la editorial Forja. Bueno, yo los invito a leer, a subirse a este viaje adolescente de copiloto a piloto. Es una experiencia enriquecedora tanto para los padres, para las madres, para todos quienes se relacionan con los adolescentes, porque la invitación es a ver y mirar la adolescencia de una manera más empática, más amorosa y también entender que sí, es un desafío, pero como todos los desafíos, tenemos que pensar que están hechos para superarlos y es una etapa también que nos permite fortalecer los vínculos y reparar aquellos vínculos que a lo mejor cuando llegamos a esta etapa de la adolescencia no estaban tan bien cimentados. Así que los invito a que lo lean, Editorial Forja, Librerías Antártica. Pueden seguirme también a mí en mi página de Instagram, @psjacquelinedeutsch. Mi nombre y mi apellido todo junto. Muchísimas gracias. Bien, ahí estábamos conversando entonces acerca de este libro con Jacqueline Deutsch en este espacio que tenemos cada domingo de entrevistas. Agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones se encuentra en portavoznoticias.cl. Aprovecho para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Mañana nos volvemos a encontrar. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel, y Conviértete en una familia de acogida, presentó Portavoz Noticias.